que no le dice que preacuerde, si quieres preacordamos. Vamos a hacer un preacuerdo. ¿Por qué? Porque todas esas políticas le ponen fin al proceso lo antes posible. Es decir, ¿cuál es la idea? Que los procesos no lleguen necesariamente a un juicio oral. Entre otras cosas, doctores, no sé si ustedes han sido acuciosos, han visto en los medios de comunicación, la Fiscalía, más o menos el promedio es de que de 10 procesos que llegan a juicio, puede perder 6 o 7. ¿Eh? ¿Por qué? Porque este es un sistema demasiado técnico. Yo no sé si fue a ustedes que yo les dije en la clase anterior que si yo soy defensor de Pedro Pérez, yo puedo durante todo el proceso no pedir pruebas, no presentar testigos, no hacer nada. Y usted queda nada, satisfecho, señor juez. Y a pesar de ese silencio, puedo ganarme el proceso. ¿Saben por qué? Porque de acuerdo a la Constitución y a la ley colombiana, la ley de procedimiento, quien tiene la carga de demostrar la existencia de la conducta y la existencia de la responsabilidad penal es la Fiscalía General de la Nación. Si el fiscal no es hábil, si el fiscal no es conocedor de lo que está manejando, y hay muchos que no lo son, puede perder el proceso, puede perder el juicio. ¿Por qué? Porque no sabe introducir las pruebas, porque las introdujo mal, ¿sí? Porque le echaron atrás en la audiencia preparatoria, le echaron atrás pruebas por inconducentes, por improcedentes, por superfluas, por ilegales. Bien, entonces se puede quedar sin pruebas o con un mínimo de pruebas y entonces no puede sustentar su teoría del caso ante el juez, y al juez es el que hay que convencer de la responsabilidad del procesado. Entonces, por eso yo le digo, yo puedo adoptar como mecanismo de defensa guardar silencio, que lo demuestre la Fiscalía. ¿Y qué pasa? Que en muchos procesos, repito, la Fiscalía no es capaz de demostrar y por eso pierde el proceso. Y yo, defensor, me gano el proceso sin haber dicho una palabra. Claro que les estoy diciendo, esa es una estrategia de defensa también. ¿Bien? El silencio es una estrategia de defensa por parte del defensor, obviamente. La Fiscalía no puede guardar ese silencio. La Fiscalía, porque la Fiscalía es la titular de la acción penal, por lo tanto tiene que estar activa permanentemente, proponiendo, diciendo, pidiendo, presentando, ¿ya? Ese es su papel. Eso le estoy diciendo. Quien tiene que demostrar la existencia de la conducta que imputó con los diferentes medios materiales, probatorios, evidencia física y que se van a convertir en pruebas en el juicio oral, es la Fiscalía. Si la Fiscalía no es capaz de demostrar, por ejemplo, la existencia del homicidio, la existencia de la violencia intrafamiliar, la existencia del acceso carnal violento, del porte ilegal de armas de uso privativo, si no es capaz de demostrar eso y de demostrar que esa persona a quien le rostró la posible comisión de esa conducta es el autor y no a nadie más, el juez puede absolver. ¿Sí? Entonces, por eso es que el señor fiscal hoy se encuentra urgiendo, digamos, a decirlo de alguna manera, a los fiscales para que agilicen y le den aplicación a todas esas herramientas que la política criminal del Estado ha erigido para ponerle fin rápidamente y eficazmente a esos procesos. Y yo digo eficazmente porque, fíjense, cuando se aplica el principio de oportunidad, muchas cosas quedan claras, ¿sí? Dependiendo de la causal. Pero también cuando hay preacuerdos y cuando hay allanamiento a cargos, siempre va a haber, cuando hay preacuerdos y allanamiento a cargos, la sentencia siempre va a ser condenatoria. Así sea una sentencia disminuida en la pena, ¿sí? Disminuida en cuanto a los beneficios, ¿sí?
disminuida en el sentido de que la persona no necesariamente tiene que ir a la cárcel, porque a veces se puede preacordar la libertad, se pueden preacordar subrogados penales. Entonces, pero todo eso en conjunto, repito, se llaman políticas criminales del Estado para ponerle fin rápidamente a las investigaciones. ¿Ok? ¿Está claro todo? Voy a seguir. Bueno. La segunda característica, acuérdense que estamos en la primera característica del objeto principal. La segunda característica del objeto principal es que ese objeto principal es inmutable. ¿Qué quiere decir la inmutabilidad? Que una vez que se inicia el proceso penal, que se hace la imputación, ese proceso tiene que terminar con una decisión judicial. Con una decisión judicial. Es decir, ¿cuál es la decisión judicial con la que tiene que terminar el proceso? Con sentencia absolutoria o condenatoria. O puede terminar con la aplicación de la preclusión, que también lo hace el juez competente. Esto no lo puede hacer el juez de control de garantía, sino el juez competente, porque estamos hablando de ponerle fin al proceso. Acuérdense que el juez de control de garantía, que introdujo el acto legislativo 02 de 2003, fue para que en presencia de ese juez de control de garantía se hiciera la imputación, la legalización de captura, se pida la medida de aseguramiento si es necesario, o las medidas no privativas de la libertad. Se le pueda pedir la revocatoria de la medida, se le pueda pedir la sustitución de la medida, se le pueda pedir la aplicación de un subrogado como la libertad provisional, porque el delito lo requiere. Se puedan pedir órdenes de capturas, se puedan pedir allanamientos, buscar selectividad en bases de datos. Todo eso se le pide al juez de control de garantías. Pero cuando ya se hace la imputación, y si de esa imputación luego surge un preacuerdo o una negociación, entonces ya el proceso va a pasar al juez competente para que el juez competente dicte la correspondiente sentencia. Ya les dije, siempre que hay preacuerdos y negociaciones, siempre que hay allanamiento a cargo, la sentencia va a ser condenatoria. Condenatoria. Acuérdese que se puede pedir la suspensión, la renuncia de la acción penal o la suspensión o la interrupción en la aplicación del principio de oportunidad. Obvio, porque en principio, cuando esa persona me dice a mí, mire, yo tengo información que es importante, que usted no conoce, que es veraz, entonces yo digo, bueno, vamos a suspender aquí primero para escuchar a esta persona, luego hacemos una evaluación con mi equipo, hacemos una evaluación de lo que me suministró para ver si esa información es eficaz. Y entonces cuando yo establezco que esa información es eficaz, entonces digo, ahora sí, como es eficaz, renuncio a la persecución de la acción penal con relación a esta persona y me voy a investigar y a llevar hasta las últimas consecuencias a todo este grupo que me entregó con su información. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Entonces, esa segunda característica, repito, ¿sí?, significa que una vez que se inicia la acción penal, y acuérdense que ya les dije que en el proceso penal de ley 906, la investigación comienza es cuando, oígase bien, cuando se hace la imputación ante el juez de control de garantía. Antes de eso se llama indagación. Todavía no estamos apenas en el recaudo de los elementos materiales, de las evidencias físicas. Todavía no las hemos evaluado para determinar si efectivamente de lo que tenemos allí se desprende que hubo una posible violación a la ley penal y que ya tenemos a la persona identificada o individualizada. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos a esa persona ya identificada, entonces vamos ante el juez de control de garantías y le hacemos imputación. ¿Está claro eso?
así como se procede por parte de la Fiscalía. Bien. Si todo está claro, vamos a llegar un puntico que nos hace falta nomás, y en el sentido de que el juez de conocimiento está autorizado para, valga la redundancia, para validar acuerdos y negociaciones a las que haya llegado la Fiscalía con la defensa. ¿Sí? Eso lo puede validar el juez de conocimiento. Los allanamientos, los preacuerdos, ¿sí? Si es un delito querellable y la persona desistió, todo eso lo va, ¿sí? Lo va a evaluar el juez de conocimiento, ¿sí? Y le va a aplicar, si hay que aplicar principio de oportunidad a una persona, se lo aplica, y si hay oportunidad, bueno, ese principio de oportunidad, acuérdese que es entre la Fiscalía y la defensa, y hay que llevarlo ante el juez de control de garantías para que le imparta legalidad. Pero cuando se trata de preacuerdos y negociaciones o allanamientos, es el juez competente el que tiene que pronunciarse. Lo mismo cuando se le pide la preclusión de la instrucción o de la investigación. Acuérdese que la preclusión, ya se lo he dicho, equivale a una sentencia absolutoria. Pero la preclusión de la instrucción se da con fundamento en unas causales que están en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal. Son unas causales taxativas o expresas. ¿Cuándo se precluye la investigación? Cuando de la indagación se concluye que el hecho no existió, que el procesado no lo cometió, ¿sí? Que la conducta no se podía iniciar o no se puede proseguir. No se puede iniciar porque no hubo querella, si era querellable o requería de una petición especial del procurador, o cuando la acción penal prescribió porque la Fiscalía no hizo oportunamente la imputación, dejó vencer el término. Acuérdense, ustedes vieron esa figura de la prescripción en su derecho penal general, por allá en los artículos 83 y siguientes del Código Penal, está esa institución de la prescripción. Acuérdense que la prescripción es una especie de sanción contra el Estado moroso, el Estado paquidérmico, que no agilizó los trámites y deja vencer el término máximo señalado por el delito para investigar. ¿Sí? Ustedes saben que la prescripción, los delitos prescriben por regla general en un tiempo igual al máximo de la pena señalado para el delito. Por ejemplo, si el delito tiene señalado de 1 a 5 años, quiere decir que ese delito prescribe en 5 años. Así usted inició la investigación. Si no concluye ese proceso antes de los 5 años, quiere decir que ya pierde la Fiscalía y pierde el Estado, ¿sí?, el derecho a sancionar porque dejó vencer los términos. Más adelante vamos a ver todos esos temas, pero como se lo he tocado tangencialmente, inmediatamente les aclaro. Si se dejan vencer los términos establecidos por la ley, entonces esa es la consecuencia, que puede terminar con una prescripción de la acción penal. Es decir, el Estado pierde la oportunidad que tenía de llevar hasta las últimas consecuencias esa conducta, esa investigación que está adelantando. Bien. Ahora ya vimos el objeto, vimos que era principal, dijimos ya al principio que el objeto se clasificaba en objeto principal y objeto accesorio. Ahora, ¿cuál es ese objeto accesorio? ¿Sí? A ver, ¿qué idea tienen ustedes de lo que es accesorio? ¿Qué es accesorio? Que depende de algo principal. ¿Cómo? Depende de algo principal. Depende de algo principal. Entonces, el objeto accesorio
¿Ve? El objeto accesorio es la relación que surge entre el victimario y la persona que resultó directamente afectada, persona o personas que resultaron directamente afectadas por la conducta delictiva. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es accesorio este objeto? Porque sucede que si no hay el objeto principal, no puede surgir el objeto accesorio. ¿Sí? Ese objeto accesorio depende del principal. Es decir, si no hay una sentencia absolutoria, condenatoria, no puede haber indemnización de perjuicios materiales y morales causados por la conducta. Porque si la sentencia es absolutoria, entonces, ¿por qué va a indemnizar a la persona si lo están absolviendo? Si lo están absolviendo es porque es inocente, porque no hizo nada. Entonces, ¿cómo lo van a obligar a que pague si él fue absuelto? Y acuérdense que ese objeto accesorio, la persona se constituye dentro del proceso penal en parte civil. Es decir, la víctima se constituye en parte civil. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que los perjuicios que le fueron ocasionados por la conducta delictiva le sean resarcidos, le sean reparados. ¿Sí? Y acuérdense que en la indemnización de esos perjuicios hay lo que se llama el daño emergente y el lucro cesante. Acuérdense que el daño emergente es lo que surge inmediatamente de la conducta delictiva. Es decir, si una persona quedó herida, en principio le dieron varios tiros o varios machetazos o varios golpes en la cabeza con palos, con piedra, y quedó, por ejemplo, 15 días, 2 semanas, un mes, 2 meses en cuidados intensivos y finalmente murió. ¿Cuál es el daño emergente? Todos los gastos que le ocasionaron a la familia por la hospitalización, por ustedes saben que la UCI es carísima, todos los medicamentos, todos los gastos que se dan en ocasión. Eso se llama daño emergente. Las facturas de honorarios médicos, honorarios de la clínica, todo eso se llama daño emergente. ¿Y cuáles son el lucro cesante? Es lo que esa persona dejó de producir. ¿Sí? Una persona que producía, por ejemplo, 20 millones de pesos mensuales era lo que esa persona se ganaba. Mientras estuvo allí, no se ganó ni un peso. Todo eso se llama lucro cesante. ¿Sí? Ahora, si la persona se salvó, entonces tenemos que hablar de una tentativa de homicidio y no de un homicidio porque está vivo. Y entonces, si duró 6 meses sin producir, tendrán que pagarle todos esos 6 meses el lucro cesante. ¿Ya? Eso se llama lucro cesante. Entonces, reitero, el objeto accesorio, que es la que se constituye, cuando la víctima se constituye parte dentro del proceso penal, o si no quiere hacerlo dentro del proceso penal, la ley también le permite que se vaya a la vía ordinaria civil y presente una demanda por responsabilidad civil contra esa persona. Bien. Entonces, en Colombia se puede constituir dentro del proceso penal, pero también lo puede hacer por la vía civil ordinaria. En Estados Unidos, de donde nosotros compramos el sistema, nunca la víctima se puede constituir parte civil dentro del proceso penal. Siempre las víctimas en Estados Unidos y en un sistema perfectamente acusatorio tiene que hacerlo es por la vía ordinaria civil. Es más seguro para las personas porque allá usted no tiene que demostrar sino que efectivamente la persona sufrió un perjuicio, un daño, y aunque absuelvan penalmente a la persona, tienen que indemnizarla. Yo no sé si ustedes recuerdan el famoso caso de O.J. Simpson, que era una figura pública muy querida en Estados Unidos, era jugador de rugby, y él mató a la esposa, lo estaban investigando por eso,
Finalmente, por un tecnicismo, quedó en libertad, quedó al suelto. La policía cometió varios errores cuando llegó a la casa. Entraron sin orden, rompieron vidrios, dejaron las huellas por todas partes, no usaron guantes. Por eso dejaron las huellas en los vidrios, en las paredes de los investigadores. Y finalmente la prueba reina era un guante que habían encontrado en la escena y que posiblemente había sido usado por Simpson para no dejar huellas. Y sucede que cuando se celebró la audiencia, ordenaron que se pusiera el guante para demostrar que sí era de su talla, que sí lo había usado, y el guante ni siquiera le entraba. Entonces, por esos errores fue absuelto penalmente. Acuérdense que en materia penal existe un principio que se llama principio de indubio pro reo. ¿Saben qué significa eso, no? Toda duda debe resolverse en favor del procesado. Se llama principio de indubio pro reo. Toda duda en el trámite del proceso debe resolverse a favor del procesado. Entonces, como ahí había dudas sobre la responsabilidad, se resolvió a favor del procesado y lo absolvieron. Sin embargo, al tipo, la familia de la esposa demandó por la vía civil en Estados Unidos y le tuvo que pagar $10 millones a la familia por indemnización. Porque allá, repito, no se constituyen partes civil dentro del proceso penal, sino por la vía civil ordinaria. Doctor, pero dígame. Yo por lo menos ayer vi que en el caso de la niña Sara Sofía, sí, que murió, que está desaparecida, porque se presume que está muerta, sí. los dos investigados, al presunto autor, a los presuntos señor Nilson Díaz y la mamá, lo dejaron en libertad. Exacto, los dejaron en libertad precisamente por eso, por errores en la captura. Eso, pero ese y error, los recapturaron. Sí, pero ese error lo cometieron desde el principio. Desde el principio cometieron ese error. Y precisamente el juez de control de garantías está para garantizar, ya se los he dicho hasta la saciedad, los derechos constitucionales de los ciudadanos. Él no es juez de conocimiento allí, él no es juez que va a fallar el punto, él va a desgarantizar los derechos constitucionales. Y por lo tanto, si la captura fue ilegal, si no se legalizó bien la captura, si se cometieron errores, va a revocar eso, lo va a revocar. Ahora, posteriormente, eso no quiere decir que la persona sea inocente, porque es que la gente cree que si la persona no está capturada o no está presa es porque es inocente, no señor, sino que hay delitos que no requieren que usted esté previamente privado de la libertad. Por eso, y más adelante vamos a ver que cuando se va a dictar medida de aseguramiento, solamente es por aquellos delitos que tienen una pena mínimo de 5 años, de 5 años o más, de 4 años o más. Es decir, los delitos que dice tienen pena de 24 a 50 meses, de 36 a 80 meses, ¿sí? De 45 a tantos meses, esos no tienen medida de aseguramiento, porque una de las exigencias para dictar medida de aseguramiento es que el delito tenga señalada una pena mínima de 4 años en adelante. 4 o más de 4. ¿Ya? Pero no solamente por eso un delito como el homicidio. Si usted, por ejemplo, capturó a la persona y no le materializó los derechos del capturado, ¿qué significa eso? Decirle, mire, usted tiene derecho a avisarle a sus familiares sobre su captura. Y además, no es decirle, materializar el derecho quiere decir que hay que dejar constancia de que la persona llamó a la mamá, llamó al papá, llamó al tío, a la abuela, al abuelo, acá al teléfono. ¿A qué teléfono lo llamó? Llamó a su abogado. O sea, cuando eso ocurre se está materializando ese derecho. Y sucede que a veces cometen el error que no dejan constancia de eso. Otra cosa que hay que dejar constancia,
la orden de captura, de qué fecha es la orden de captura, quién expidió la orden de captura. Entonces, o si lo capturaron en flagrancia, hay que exponer ante el juez cuáles son las circunstancias que de acuerdo con él constituyen la flagrancia. ¿Ok? Bien. Entonces, ese es el objeto accesorio. La relación, ya esta es una relación de derecho privado o de derecho civil que nace entre el victimario, es decir, quien realizó la conducta delictiva, y la persona que resultó afectada con esa conducta delictiva. ¿Sí? Y es la que le permite ese objeto accesorio constituirse parte civil dentro del proceso penal en Colombia o a demandar por la vía civil ordinaria, porque aquí tiene las dos opciones. ¿Para qué va a hacer eso? Para que lo indemnicen, para que le resarzan los perjuicios. Pero como dijimos que ese objeto es accesorio, si no hay condena, no hay lugar a indemnización, no hay lugar a iniciar lo que se llama el incidente de reparación de perjuicios. Para que ocurra eso, es necesario que previamente se haya dictado sentencia condenatoria. Y finalmente les dije que los jueces de conocimiento están autorizados tienen autoridad de la ley y de la Constitución para avalar acuerdos o preacuerdos, para avalar también las estipulaciones probatorias que se hagan entre la defensa y la fiscalía. La defensa y su cliente y la fiscalía pueden hacer esos preacuerdos y los jueces de conocimiento los avalan. Lo mismo que las estipulaciones probatorias. ¿Qué son estipulaciones probatorias? Estipulaciones probatorias es un documento que se presenta ante el juez de conocimiento donde la defensa y la fiscalía llegan al acuerdo de que tal hecho no se va a probar en el juicio oral, sino que ya ellos lo consideran que está aprobado. Entonces le presentan ese documento y el juez, singular o plural, va impartiéndole legalidad a ese. ¿Sí? Ahora, allí no se puede disponer de asuntos que sean sustanciales, que sean del derecho sustancial, es decir, del derecho penal. ¿Sí? O que impliquen tampoco renuncia a los derechos constitucionales. Eso no es materia de negociación de transacción. Entonces, en la clase de mañana terminamos de ver ese punto. Adrián Albeiro. Adrián Albeiro. ¿No está? Presente, doctor. Conteste, pues. Buenos días. Alejandra Sofía Vergara. Presente. Amada Melisa Donado. ¿No está? Ana Esther Benítez. Presente. Anderson Javier González. Presente, doctor. Buenos días. Andrea Carolina Cuesta. Presente, profe. Andrea Sofía Martínez. Presente, profesor. Andrés Rosario Polo. Presente. Ángela María Cordero Cardona. Ángela. Angie Carolina Ramos Gil. Presente, profesor. Angie Michelle Flores Sánchez. Carmen María Portillo Ávila. Presente. ¿Quién es presente? ¿Quién? Carolina. Carmen. ¿Quién es la que dijo presente? Carmen Portillo. Ah, bueno. Carmen Portillo. Sí. Carolina García Argel. Presente, profesor. César Augusto Suárez. César Augusto. Daniela Cohen, Reinel. Daniela. Presente, profesor. Daniela Sofía Rodríguez Hoyos. Presente, doctor. Dana Marcela Gulfo Puente. Presente. Dionis Paola González Redondo. Presente, doctor.
Edinson Hernández Mercado. Buenos días, profesor. Buenos días. Elías Miguel Guerra Lagares. Elizabeth Tirado. Presente. Guiot. Elber José Baza. Elber. Doctor Elber se presentó una calamidad familiar. A él se le murió el papá y no se puede presentar. Esteban Andrés Morales. Presente, doctor. Gleda Camila Cuesta. Presente, doctor. Grace Paola Seña Díaz. Presente, Grace. doctor. Hernán Duley de la Osa Benítez. Presente, doctor. Isabela Orestegui Salgado. Buenos días, presente, profesor. Jason José López Rosso. Presente. José Mosquera Zúñiga. Presente, profesor. José Carlos Aldana Ojeda. Presente, profesor. José David Viloria Gallego. Presente, doctor. José Daniel. José Felipe Díaz. Presente, profesor. José Julián Buitrago. Presente, doctor. Keiner Andrea Benavides Flores. Keiner Andrés Benavides Flores. ¿Dónde está? Lauren Paola Gómez Moreno. Lauren. Liliana Inés Orozco Terán. Lilibet Otero. Lilibet Otero Lagares. Lina Marcela Sánchez Pastrana. Buenos días, presente, profesor. Lina María Ramos Otero. Ramos Otero. Presente, profe. Ramos Otero. Bueno, Linda Michelle Argel Royet. Presente. Luisa Fernanda Bravo. Presente. Luisa Fernanda Muñoz Arteaga. Muñoz Arteaga. Luz Mabel Arcia Martínez.